Un poco más en lo que es Dios, en lo que es Dios. Y cuando decimos que es lo que es Dios, es imposible que nosotros podamos de veras conocerle en todo lo que Él es. Y uno de los problemas que yo veo, y hasta tristeza me da, en el ambiente cristiano, es que nosotros tenemos un concepto de Dios muy humano. ¿Qué quiero decir con esto? Pareciera que nosotros ponemos a Dios en nuestra manera de entenderlo. Y lo siento, no podemos. Jamás podremos entender todo de Dios. Sin embargo, Dios ha escrito lo suficiente en su palabra para que nosotros podamos entenderlo, conocerlo. Es muy fácil cuando pasan situaciones difíciles a nuestro alrededor o a nivel mundial quejarse en contra de Dios. Y inmediatamente, ¿verdad? Ah, no, que Dios es amor, y mire por qué tanta gente es. Ah, no, que Dios es esto. Ah, no, que Dios es el otro. ¿Sabe qué muestra eso? Sinceramente, una ignorancia de parte de la gente que hace esas preguntas, porque no conocen a Dios. Sinceramente. Aún lo más triste es que a veces nosotros, los hijos de Dios, que podríamos a veces quizás no entender todo, pero poder asimilar algo de lo que Dios puede estar haciendo a nivel mundial. Queremos entender a Dios, pero lo queremos hacer en nuestra humanidad. Y por eso, las muchas quejas. Bueno, es que Dios es injusto. No, Dios es justo. Bueno, es que lo que está pasando no es justo que suceda. Bueno, ¿cómo puede esperar usted vivir en un mundo justo cuando los que están a nuestro alrededor son injustos? Entonces queremos hacer revoluciones para cambiar el mundo y Dios dice, la única revolución está aquí. Mientras el corazón de la persona no cambie, todos los demás cambios son externos. Debe existir aquí. Y eso es lo que hace el Señor. En el Salmo capítulo 50, Dios nos dice, le dice a su pueblo, estas cosas hiciste y yo he callado. Y note lo que dice, pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. En otras palabras, tú crees que yo soy como tú, hablando a las personas judías que están compuestas o estaban compuestas y están compuestas por seres humanos como usted y yo. Entonces queremos a veces nosotros poner a Dios en una caja. Y esto es lo que hacemos, queremos poner a Dios en mi caja, de como yo lo entiendo. No, Dios te va a poner a ti en una caja. Y no estoy hablando del día que te mueras, estoy hablando, ¿verdad?, en la caja de Él. Es decir, entiende lo que es Él. Y para esto tenemos que ir y ver lo que Él dice que Él es. Hoy vamos a hablar de la soberanía de Dios. Mi Dios es soberano. ¿Qué es o qué quiere decir soberano? Soberano es uno que ejerce o posee la autoridad suprema e independiente. Dios, nuestro Dios, y si usted conoce a Cristo como su Señor y Salvador, si profesa ser cristiano, nuestro Dios es soberano. Nada lo toma por sorpresa. Nada, absolutamente nada, porque Él es soberano. Vamos a estudiar más adelante que Él lo sabe todo, que Él está en todas partes, pero lo que quiero ver esta mañana es que Él es soberano, Él está sobre todo. En nuestro texto, Deuteronomio capítulo 32, mire lo que escribe Dios en cuanto a Él. Dice, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Ahora, para muchos de nosotros cuando vemos un pasaje como este decimos, wow, ese es mi Dios, pero otros que no conocen a Dios rápidamente critican a Dios. ¿Por qué? Porque cuando leen y dice, yo hago morir, ve, el Dios que ustedes hablan, el Dios que ustedes proclaman, dice que lo mata uno. No.
Dios es dueño de la vida. ¿Por qué? Porque Él la dio. Él la da y Él la quita porque Él es dueño de la vida. Él fue el creador, Él es. Adán y Eva pecaron y como consecuencia dice la palabra de Dios que la paga del pecado es más la dádiva de Dios es ¿qué? Vida. Vida. Sí, en Dios tenemos vida. Sin Dios tenemos muerte. Y la muerte en la palabra de Dios significa separación de Dios. O bueno, yo no creo eso. Está bien, no tiene que creerlo. Le voy a decir, ¿sabe cuándo lo va a creer? Cuando le ocurra y ya será muy tarde. Pero muchos no queremos a veces aceptar la soberanía de Dios. Dios es soberano y no hay nadie más. Miren lo que dice el pasaje. En primer lugar dice, ved ahora que yo. Ved. ¿Qué quiere decir ved? Mirar, poner atención. ¿Eso es lo que estás haciendo cuando lees la palabra de Dios? Porque es muy fácil criticar y decir, hay montones de personas que critican grandemente la Biblia. ¿Y sabe cuál es el común denominador? Nunca la han leído. Oh sí, leyeron un versículo, leyeron 2 versículos, leyeron este libro, Sí, yo leí la Biblia. ¿De Génesis, Apocalipsis? No, entonces ¿por qué la critica? Somos dados rapidito, porque así somos los seres humanos. Muchas veces usted mismo se encuentra en posiciones de criticar a alguien y no le conoce. ¿Y por qué le critica? Porque lo oyó de otro. Qué feo, ¿no? Pero a veces hacemos eso con Dios. Y Dios dice, ved. ¿Qué significa ved? Pon atención a lo que yo soy. Entonces ustedes que están siguiendo el plan de lectura del año, ponga atención. Cada vez que lee algo que habla de Dios, subráyelo o póngalo aparte, escríbalo y medite. Porque si hay algo que nosotros necesitamos, es una limpieza de mente y empezar a pensar como Dios piensa. Porque todos tenemos buenas opiniones. Muy comúnmente esto es lo que hago hablando del matrimonio cuando me siento con parejas que buscan consejo, que buscan dirección, que quieren conocer del matrimonio. Yo siempre les pregunto, ¿qué es el matrimonio para ustedes? Ahí salen hasta poetas. El matrimonio es algo muy hermoso, en donde yo me doy a mi pareja. Y después de que dicen todo eso, les pregunto, ¿eso es lo que está haciendo? No dicen no, pero con el silencio se nota. Después les pregunto, y después de que me han dado todo eso tan bonito, ¿verdad? Le digo, ¿usted sabe cuál es su primera responsabilidad, hermana? Amarlo, cuidarlo. Y el hombre vuelve a ver, ¿verdad? Y le pregunto al hombre, ¿cuál es su primera responsabilidad? Proveer, cuidarla. Y ella vuelve a verlo también. Y después tengo que decirles, buenas cosas han dicho, pero no enseña eso Dios. Eso no es lo que dice Dios del matrimonio. Y se quedan. ¿Por qué tenemos estas ideas? Eso es lo que oímos. Pero no consultamos con el autor del matrimonio. Hablamos y decimos cosas de Dios, de lo que la gente dice, pero no lo que Dios dice. Hay hasta gente que pone versículos de la Biblia, ¿verdad? Para decir esto y todo. Y lo sacan de su contexto. Como decimos, todo texto fuera de contexto es un pretexto. ¿Y qué? ¿Por qué? Porque podemos encontrar muchas cosas, pero Dios es el único. Él es el Dios del universo. No importa, gane quien gane esta noche. Dios está en su trono y Él es Dios y eso no va a cambiar absolutamente para nada. Yo sé que hay muchos, ¿verdad? ¿Cómo les llamamos a los fans? ¿Cómo se dice? A los aficionados, ¿verdad? Esos de rojo colorado, porque hay más de uno de rojo aquí. Hay uno más o menos que quiere rojo, pero anda de casi como orange, ¿verdad? Casi como... que no dudo que están orando. Que ganen. Ay, Señor, te pido que ganen los Chiefs. O sea, no me quiero burlar, pero ¿no es cierto que llegamos a esos extremos? Increíble. ¿Y sabe por qué? No conocemos a nuestro Dios. Dios tiene más interés en nosotros que ganar un juego. El juego se gana, ya este es el Super Bowl número 54. Imagínense, van a venir muchos otros, pasarán a la historia. Pero mi Dios permanece.
Él sigue porque Él es Dios soberano. ¿Qué quiere decir? Él está gobernando absolutamente todo. Vayan a Isaías capítulo 46. En Isaías capítulo 46 versículo 9. Dios siempre obra y únicamente como Él gusta. Nadie puede frustrar ni detener sus propósitos. El diablo está tratando a toda costa por frustrar los planes divinos. Por eso usted oye en países en donde cristianos son muertos. Y uno dice, wow, qué tristeza. Y debemos sentirnos tristes. Y debemos orar por esos hermanos. Pero hermanos, eso no es reciente, eso viene a través de la historia. Religiones han usado el nombre de Dios para matar gente. Matar cristianos, solo por el hecho de que son hijos de Dios. Pero ¿sabe? ¿Eso es lo peor que le puede pasar a un hijo de Dios? No, es lo mejor. Que lo maten a uno es lo mejor. ¿No les he dicho siempre? ¿Qué pasa cuando te matan? ¿No saben ustedes? Se despierta en el cielo. Y completito, aunque le corten la cabeza, aunque lo hagan pedacitos. Pero muchos de nosotros, ¡ay, qué barbaridad! ¿Qué? Y yo sé, o sea, no estoy promoviendo aquí que, ok, vamos hermanos allá, y si nos matan, que nos maten. No estoy diciendo eso. El problema de muchos de nosotros es que no entendemos a Dios. Y por eso entonces, qué barbaridad. ¡Ay! Pero ¿cómo es posible que Dios permite eso? ¡Ay, pero si era un misionero que amaba a Dios! Hace 65 años, 5 jóvenes misioneros fueron ejecutados por indios en el Ecuador. Y hoy día todo ese sector conoce a Cristo. Pero en ese día hasta los periódicos de este país publicaron cosas como 5 vidas desperdiciadas. Ese es el mundo que no entiende a nuestro Dios. No entienden. Y muchos cristianos entran dentro de esto. Es triste, pero es una realidad. Isaías nos escribe en el capítulo 46, versículo 9: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Noten, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, tal como leímos en Deuteronomio. Y nada hay semejante a mí. Sí, una de las cosas que tenemos que entender para asimilar esto de la soberanía es que Dios es solo un Dios. Bueno, pero es que hay otros países, otras religiones que tienen dioses, pero esos dioses no son reales. Muchos de ustedes tienen dioses. Ni me voy a atrever a decirle cuáles, pero puede ser que su esposo sea el Dios para usted. O puedes, ya, ¿verdad? Ahí tenemos hay que ir a la casa de ella y ver eso, ¿ok? Entonces, puede ser tus hijos, tu Dios. Pueden ser los Chiefs, tu Dios. Ojalá que ganen, porque si pierden, quién sabe cuánto tiempo vas a durar llorando. Aquí estamos para consolarte. Pero dice, y no hay semejante a mí, que anunció lo por venir desde el principio. Muchos de ustedes se asombran de lo que está pasando mundialmente. ¿Por qué? Eso me dice a mí que poco conocen de lo que es Dios. ¿Por qué? Porque cuando leemos la palabra de Dios, Dios ya nos dice lo que viene. Obviamente no nos está hablando, ¿verdad?, del virus. ¡Y qué silencio! No estornude, porque si alguien estornuda van a salir corriendo, ¿verdad? Pero, o sea, esas cosas nos alarman. ¡Ay, tengo un chinito viviendo al lado mío! Ok, llegamos a extremos que wow. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué reaccionamos así? Porque no conocemos. Y esto no sorprende a Dios. Él está en su trono. Y porque haya un virus que va a dejar de... No. Que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. A ver, ese Dios de ustedes es un Dios malvado porque dice que hace lo que le da la gana. El problema es que usted no conoce a Dios, porque Dios dice que Él también es benevolente. Entonces, si yo tengo un Dios benevolente que hace lo que Él quiere, lo único que quiere para mí es lo bueno. Entonces rápido lo criticamos, ¿verdad? Miren, ve, ahí tiene Dios que Él hace lo que le da la gana. Quizás eso se acopla a usted,
Porque usted ha hecho de su vida lo que le venga en gana. Y ahora, mucho de lo que le venga en gana que hizo, está cosechando. Pero qué fácil, ¿verdad? En la cosecha, ¿a quién culpo? ¿A Dios? Bueno, es que si Dios me hubiera dado otra esposa, hubiera sido mejor. No, usted la escogió. Bueno, si me hubiera dado otro esposo, yo estaría, quién sabe a dónde, ¿verdad? Un día que conocí a este francés, estaría comiendo francés y quizás allá, pero me dio y aquí estoy. Y entonces nos reímos porque muchas veces pensamos a ese nivel. Y es fácil culpar a Dios porque no le conocemos. No. Él está sobre su trono, está gobernando. Hará lo que Él quiere. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Entre más rápido usted y yo, como hijos de Dios, entendamos lo que es nuestro Dios, que es soberano, más vamos a entender muchas cosas que puedan estar sucediendo a mi alrededor. Muchas de las situaciones a nivel también mundial, que no tenemos todos los detalles, que no entendemos. Pero cuando yo entiendo y voy viendo más y más, puedo aprender. Daniel escribe, porque él confirma esto, en el capítulo 4, Daniel capítulo 4, versículo 35. Note lo que dice aquí, Daniel 4, versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Oh, qué barbaridad, Dios me considera como nada. No. Al lado de lo que es mi Dios, pero usted vale tanto que ¿qué hizo? Mandó a su Hijo. Mandó a su Hijo para que usted y yo tengamos vida eterna. Y un día pasemos la eternidad con Él. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo. Sí, el problema es que yo quiero que Dios haga lo que yo quiero. ¿Y por qué no me mandan unos cuantos angelitos, Señor, para que me hagan millonario? Y aquí yo sufriendo, trabajando duro día y noche. Y apenas me como 3 taquitos al día, Señor. Yo quisiera comerme 5. Hasta donde yo veo aquí nadie carece de taquitos, ¿verdad? Entonces, muchas veces ponemos a nuestro Dios y olvidamos por completo que sí, en su soberanía Él tiene un plan divino. Y usted no lo va a poder parar. Eso es lo que está tratando de hacer el enemigo. Por eso es que ustedes oyen en países en donde matan a los cristianos. ¿Por qué cree que los matan? Porque quieren parar el cristianismo. Detestan la verdad del evangelio y por eso creen ellos que eliminando a los cristianos se va a parar la propagación del evangelio. Pero tenemos años, tenemos décadas, tenemos cientos y tenemos hasta siglos de que el enemigo está queriendo parar el plan de Dios y no lo ha logrado y no lo logrará porque Él es soberano. Entonces, si yo entiendo eso, voy a dormir tranquilo. Si yo entiendo eso, voy a levantarme y no pensar, ay, ¿cómo será hoy? Ay, ¿cómo andará ese virus? Llegará aquí y ahora andan algunos, ¿verdad?, que apenas oyen a alguien estornudar, ¡bum!, salen corriendo. Una vez hice algo, una bromita así, que, ¿verdad?, que a algunos les cayó bien, a otros no. Y tengo que aprender porque a veces, ¿verdad?, recuerdo que me mojé la mano un poquito y entonces dice, ¡achú!, y dice así. Y la persona adelante recibió. No me fue muy bien, entonces no lo volví a hacer. No fue reciente por aquello, ¿verdad? Yo creo que todavía estaba soltero. Esas cosas que como jóvenes uno hace un poco tontas. Pero él dice, él hace según su voluntad. No la mía, no la tuya. Y en los habitantes de la tierra no hay quien detenga su mano. No hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Señor, ¿por qué permites eso? Dios, ¿por qué pasa esto? Padre, ¿pero por qué? Si yo estoy en iglesia, si yo hago esto, si yo hago el otro, ¿por qué me permites hacer esto? ¿Por qué está pasando lo que está pasando? ¿No se ha dirigido a Dios algunas veces así? ¿Sabe qué muestra eso? Su descontentamiento con lo que Dios puede estar haciendo. Pero también muestra, y con mucho amor les digo esto, muestra nuestra ignorancia de lo que Dios puede estar haciendo. Un pastor muy famoso en Texas, Tony Evans,
acaba de perder a su esposa, de 70 años de edad, ambos, cáncer. 2, 3 años luchando. Y escuché el mensaje de su hijo, el menor de 4 hijos. Y él decía, y estuvimos orando, cientos de personas orando, aún más, miles de personas orando por mi madre. Sanándola, pidiéndole que Dios hiciera esto. Mi papá, un gran pastor, nosotros involucrados en la iglesia, todos estamos sirviendo. Mi madre tenía un ministerio entre las esposas de pastores, increíble. Y la respuesta de Dios fue, sí. Ella fue al cielo. Sí, nuestra manera de pensar es que la sanara y que estuviera aquí. Y muchas veces, ¿sabe qué es eso? Egoísmo. Porque usted no quiere que nadie se muera de sus familiares y estén a su lado. Y cuando Dios dice, lo siento, va conmigo, creemos que lo mejor es que se quede conmigo. Y a veces no sabemos orar. Otra vez, ¿por qué? No entendemos la soberanía de Dios. Claro que es doloroso. ¿Quién puede decir qué bueno que murió? No, por supuesto que no. Duele, es difícil. Pero si yo entiendo la soberanía de Dios, ok, esto está dentro del plan divino, ¿entiendo? No. ¿Tengo que entender? No. Pero sé que Dios es soberano y algo está haciendo. Y eso te va a ayudar a seguir adelante. En los cielos y en la tierra, Él es soberano. Nadie hay como Él, solo Él. Él es soberano. Él es único. Solo hay un Dios, Él es. Y no se equivoque, porque Dios está sentado en su trono. Ganen o pierdan los Chiefs, Dios está sentado en su trono y seguirá sentado ahí, porque nadie puede usurpar. El diablo trató, el diablo quiso hacerlo y no lo logró. Y si el diablo no pudo, ¿ustedes creen que hay alguien más poderoso en esta tierra que el diablo? Por supuesto que no. Él seguirá. En Efesios capítulo 1, Pablo, escribiendo a los hermanos de Efesios, de la ciudad de Éfeso, en el capítulo 1, versículo 11, él les dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Si gracias a Dios, en el momento en que usted y yo vinimos a conocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador, es parte de su designio, porque Él envió a su Hijo para darte vida. Pero está en usted aceptarlo o no. Si hay muchas personas alrededor del mundo que se rebelan contra gobiernos, que se rebelan contra los soberanos, y a veces con cierta razón. Si la diferencia es que esos gobernantes son injustos y llenos de maldad y mucha corrupción. Mi Dios es santo, puro, perfecto. Y cuando usted decide rebelarse a la autoridad divina, ¿puedo decirle algo? No quiero estar en sus zapatos, porque no le va a ir nada bien. Es la realidad. No nos gusta oír estas cosas en el siglo XXI, porque solo queremos oír de un Dios bondadoso que solo quiere lo bueno para mí, aunque yo ande como me dé la gana, Él siempre te va a amar. Por supuesto que siempre te va a amar, pero no va a tolerar el pecado, y Él nos va a disciplinar, y especialmente cuando somos sus hijos. En el Salmo capítulo 99, mire lo que nos dice en el primer versículo. Jehová reina. ¿Qué significa eso? Él está sentado, Él está reinando. Ay, pero entonces, ¿por qué permite estas cosas? ¿Entiende usted lo que está pasando? ¿Sabe por qué hace esas preguntas? Porque usted está asimilando a Dios por su mente humana. Y por eso muchas veces cuestiona cosas que no entiende. Y está bien, no está del todo mal. El problema es si usted sigue así, sin consultar más, sin crecer a conocer a Dios, seguirá haciéndolo y usted no va a crecer. Temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Me encanta cuando tiembla. Ahora voy a hacer un paréntesis aquí. Yo soy de Costa Rica, y en Costa Rica tenemos muchos temblores. Usualmente desde el mes de marzo como hasta mayo tiembla mucho. Una de las razones en los cambios de clima
Pero sabe, hemos tenido temblores de 7.1, 7.3, ¿ok? Hay una ley en Costa Rica que toda construcción tiene que ser antisísmica, entonces ayuda a que no haya tanta destrucción como en otros lugares que no les interesa cómo construir y por eso uno se lamenta de todo lo que se cae, pero culpa de la gente, ¿verdad? Pero en el libro de Salmos dice que Dios tiene al mundo en sus manos. Entonces cuando hay un temblor, esto es lo que yo pienso. Entonces cada vez que yo siento un temblor digo, ay, el Señor está acomodándonos. Otros están pensando otras cosas. Y está bien, no digo que usted tiene que... Pero eso es lo que pasa. Cuando yo no entiendo lo que Dios puede estar haciendo, todo lo voy a criticar con una increíble negatividad. Y diciendo, es que Dios, es que Dios, es que Dios. El problema es que tú no lo conoces, no lo entiendes. Y por esa razón no sabes lo que Dios puede estar haciendo. Todo lo que pasa lo vamos a entender, no necesariamente. Él está controlando y reinando sobre el universo. En el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 28, mire lo que nos dice: para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Qué interesante. Entonces, esto es la bendición que tenemos. Hay un predicador que ya está con los cielos de hace más de 200 años, porque él escribió esto como en el año 1800 por ahí. Él se llamaba Charles Spurgeon y se le conocía entre los pastores como el príncipe de los pastores. Él escribió lo siguiente: no hay atributo más confortador para los hijos que el de la soberanía de Dios. Bajo las más adversas circunstancias y las pruebas más severas, creen que la soberanía los gobierna y que los santificará a todos. Pero también escribe esto: por otro lado, no hay doctrina más odiada por la persona mundana, ni verdad que haya sido más maltratada que la grande y maravillosa, pero certísima doctrina de la soberanía del infinito Jehová. ¿Por qué? Porque al hombre no le gusta para nada, el hombre sin Dios, que Dios dice voy a hacer y va a hacer. Porque la naturaleza nuestra es querer hacer lo que me venga en gana. Y Dios dice, está bien, pero con eso hay consecuencias. Haces lo bueno, consecuencias buenas. Haces lo malo, consecuencias malas. ¿Qué esperas? Esa es la ley de la siembra y la cosecha. No esperes sembrar mangos y te van a salir aguacates. Por más que ores al árbol, ¿verdad? Por más fertilizantes que le pongas, que salgan aguacates, tenga fe, que salgan aguacates, y salen naranjas. ¿Y qué hace usted? Se queja. Porque no conoces que Dios está en control absoluto. Absoluto. Dios tiene toda la libertad de llevar a cabo sus planes y propósitos. Ninguno de nosotros aquí podrá parar a Dios, nunca, jamás. Porque Él ya tiene todo bien planeado. Y esto es lo lindo: todos sus planes son perfectos. ¿Cuántas veces usted ha planeado, verdad? Planea sus vacaciones, planea esto y todo. Y muchas veces sale todo al revés. Eso pasa, somos humanos. O como muchos cristianos hacen, planean toda su vida y después, Señor, bendice. ¿No consultaste antes? Pide la dirección de Dios y Él te va a guiar y te va a ayudar. Pero a veces creemos que Dios tiene que hacerlo todo como yo digo. Sí, Él es soberano y como soberano tiene toda la autoridad y el poder de llevar a cabo sus planes. Muchas veces nos quejamos de quienes están gobernando y se nos olvida, porque eso lo enseña en Romanos capítulo 13, que Él pone y quita autoridades. A veces creemos que nosotros somos los que estamos seleccionando. Entonces, ¿para qué ir a votar? Hay que hacerlo. Pero al final del día, Dios lo puso. Entonces, cuando tú te quejas de esa persona, te estás quejando contra Dios. Así de sencillo. Pero qué fácil es quejarse, ¿verdad? Y lo hacemos constantemente. ¡Wow! Porque no entendemos la soberanía de nuestro Dios. Dios tiene la autoridad, Dios tiene el poder, Él es el gobernador, Él es el soberano. En el primer libro de Samuel,
capítulo 2, primero de Samuel, capítulo 2, versículo 6. Mire lo que nos dice aquí. Primero de Samuel, capítulo 2, versículo 6. Jehová mata y él da. ¡Ah, ven! Mire ese Dios que usted tiene. Jehová mata. Es un criminal. Pareciera que dice esto, ¿no? Y él da vida. ¿Por qué no entendemos estas cosas muchas veces? Otra vez, no vemos todo el cuadro. Porque la Biblia dice claramente que la paga del pecado es muerte. Te guste o no te guste. No sé si ha notado que a través de todos estos años usted ha visto gente que se muere. Es lo que pasa en la vida. Eso es lo que pasa. El problema o la situación es, si mueres sin Cristo, tragedia. Pero si mueres en Cristo, bendición. Te vamos a volver a ver. Porque eso es lo que Él nos dice. Dice, Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece. Ah, con razón estoy pobre. Dios me hizo pobre. Acabo de escuchar un reporte que dice que el problema número uno, uno de los grandes problemas de los pobres es que son vagabundos. ¡Oh, wow! Otro problema de los pobres es que piensan como pobres y seguirán siendo pobres. Bueno, por eso yo quiero pensar que me va a dar un Rolls Royce, ¿verdad? No, así no funciona. Cuando yo no entiendo lo que es Dios y lo que está haciendo, ¡wow! Y Él enriquece. A veces los ricos piensan que ellos son los que son ricos. No, Dios lo hizo. ¿Por qué? Quizás no entiendo todo, pero Él tiene un plan. Y es un plan perfecto. Perfecto. Él tiene razón de hacerlo. En el Salmo 115, versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Otra vez, recuerden, Él es benevolente. Él es justo, misericordioso, de tal forma que todo lo que hizo es extremadamente bueno. Salmo 135, versículo 6. Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. ¿Qué es esto? Porque Él es soberano. Porque Él es soberano. En Primero de Crónicas, el rey David escribe. Tremendo lo que escribe, porque él escribe después de que todos han venido y han dado para que la construcción del templo se lleve a cabo. Y dice aquí en primer libro de Crónicas, capítulo 29, iniciando en el versículo 11, dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. A veces decimos, este es mi carro. Especialmente cuando los esposos, ¿verdad?, están, este es mi carro, no se meta con mi carro, déjeme mi carro. Este es mi hijo. Que yo sepa, para tener hijos se necesitan dos. Pero a veces actuamos así. Las riquezas, dice, tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Entonces, si Dios es soberano, ¿sabe lo que hace para mí hoy? Me da seguridad. Me da seguridad. Quiero que vayan al Salmo 37, porque ahora podemos leer este Salmo a la luz de la soberanía de Dios. Y Él nos dice en el versículo 5 del capítulo 37 de los Salmos, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. ¿Por qué yo puedo entonces tener toda la certeza? Porque Él es soberano. Pero muchas veces nos cuesta confiar en Dios. ¿Por qué? Porque no le conoces. No, pero yo soy salvo. Sí, pero ¿le conoces? Usualmente nosotros confiamos en aquellas personas que conocemos. Y muchos de los problemas que tenemos como hijos de Dios es que no confiamos en Dios. No confiamos. Confiamos en nosotros. Y Dios dice, así no funciona. Yo soy soberano. Confía en mí. Más adelante en el Salmo 62, versículo 8. Mire lo que dice. Salmo 62, versículo 8. Esperad en Él en todo tiempo.
Oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Él está sobre todo. Y recuerdan el pasaje que bien conocemos, Proverbios capítulo 3, versículo 5, en donde dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en ¿qué? Porque Él es soberano. Lo que hacemos es al revés. Yo dirijo y yo opino y yo pienso que es así y esto es lo mejor y esta es mi estrategia y esto es lo que creo, y cuando no sale así me molesto con Dios, me enojo con Dios en cosas simples y sencillas. A veces algo en iglesia que pasa, no estoy de acuerdo, no me gusta. ¿Y sabe lo que me ha ayudado a mí a través de los años? 32 años en esta iglesia y hemos tenido cambios que, hágame el favor. Yo podría escribir un libro y creo que sería bestseller, pero no me he atrevido. Y si no confiara en que Dios está en su trono, yo sería historia en esta iglesia. Ya hubiera huido, porque eso es lo que hacemos. Eso es lo que hacemos cuando no entendemos que Dios sigue en su trono. Si Dios es soberano, no tengo por qué preocuparme. Si Dios, y yo sé que Él es soberano, puedo dormir tranquilo esta noche. Si Dios es soberano, como Él dice que lo es, me puedo levantar en la mañana y con una realidad, no necesito café para confiar en el Señor. Algunos dicen que yo, si no fuera por el café, yo era el primero que necesito para poder. No se preocupe. Dios está sentado en su trono. El asunto es, ¿lo crees? Cualquier cosa que está pasando, hay cosas que están sucediendo alrededor del mundo, en los países donde ustedes vienen, en este país, en otros, pero nos encanta gritar. Si Él está en su trono, Señor, no entiendo nada, pero gracias a Dios que tú eres soberano y te vas a encargar. Entonces yo puedo seguir adelante. Pero algunos de ustedes ni duermen por lo que puedo. ¿Qué será que va a pasar? Y van a hacer esto, y oí esto, y oí el otro, y el de aquí. Y tienen 20 años de oír esas cosas. ¿Ha pasado todo eso que dicen? ¿Se da cuenta lo que hace el diablo, lo que hace nuestro enemigo? Es desviarnos completamente para que usted no entienda nada. Nada ni nadie lo podrá detener. Dios seguirá haciendo su obra y Dios la va a hacer. ¿Y sabe lo que hago yo? Voy a cooperar con Él y me someto a su soberanía. Pero hay quienes no. ¿Y saben qué es lo que dice Dios? Está bien, será hecho. ¿Contigo o sin ti? Padre, gracias te damos porque eres Dios soberano. Gracias, oh Dios, porque en tu soberanía has diseñado el plan. Y gracias porque yo puedo caminar en ti. Gracias porque puedo confiar plenamente y no tengo por qué depender de lo que yo crea que es mejor. Porque tú estás en completo control. Bendice a cada uno aquí esta mañana. Tú conoces a cada persona. Y Señor, deseamos entender. Es cierto, Padre Celestial, que a veces es difícil porque hay cosas que no entendemos y caemos en la crítica. Pero Señor, ayúdanos a recordar que tú estás en tu trono, que tú estás en control, que tú estás haciendo, y que aun cuando yo no entienda lo que puede estar pasando y tenga mejores ideas aparentemente, tú sabes lo que estás haciendo porque eres soberano. Aún en actitud de oración, no sé si hay alguna persona aquí que no conoce a Cristo y no quisiera terminar esta mañana sin darle la oportunidad. En su soberanía, Dios mandó a su Hijo para darte salvación. ¿Conoces a Cristo? Si no, bien puedes levantar la mano en este momento. Alguien se va a acercar y te va a hablar. Abrir la palabra de Dios y enseñarte. Alguno aquí dice: yo no conozco a Cristo como mi Señor y Salvador. Si esa es su condición. ¿Alguien? Hermano, hermana. Puedes decir: confío plenamente en ti, oh Dios, porque tú eres soberano. Si no, órale a Dios y estudia su palabra para que aprendas más. Gracias, Padre. Gracias porque eres Dios soberano. Y nada de lo que pueda parecer es accidente, como muchas veces pudiéramos juzgarte. Pero gracias, oh Dios. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén.